¿Alguna vez te has parado a preguntarte si la historia que nos contaron está incompleta? ¿Y si lo que llamamos pasado lejano es en realidad un recuerdo latente, esperando el momento adecuado para ser recordado? En algún momento, mucho antes de libros, antes de fechas y de certezas, alguien movió piedras que no debieron ser moverse. Alguien cortó montañas con una precisión que desafía incluso a las máquinas modernas, y dejó estas marcas esparcidas por el planeta como un susurro silencioso, diciendo que sabemos menos de lo que imaginamos. Si sientes que ciertas cosas no son una coincidencia, tal vez este video sea justo lo que necesitas, que necesitabas escuchar, no como una respuesta inmediata, sino como una invitación a mirar las ruinas antiguas no como restos de un pasado primitivo, sino como espejos de una capacidad humana, o tal vez no solo humana, que lo olvidamos. En todo el mundo existen estructuras megalíticas tan gigantescas que la mente se resiste a aceptar su existencia. Bloques de piedra que pesan cientos de toneladas, unidos con perfección milimétrica. Cortes rectos donde el error no existe. Alineaciones que hablan con estrellas, solsticios y ciclos terrestres. Todo esto se atribuye oficialmente a cobre, cuerdas y fuerza bruta. Una explicación demasiado simple para obras demasiado complejas. Hay algo profundamente inquietante cuando la lógica no cuadra, cuando las matemáticas funcionan, pero la narrativa falla, cuando el corazón se da cuenta que falta un pedazo rompecabezas, porque no se trata solo de cómo se construyeron estas estructuras, sino de quiénes éramos cuando éramos capaces de ello. ¿Qué clase de mente? ¿Qué clase de conocimiento? ¿Qué tipo de cosmovisión existía en esa época olvidada? Quizás la mayor incomodidad no esté en la idea de una tecnología imposible, sino en la posibilidad de que la humanidad ya haya alcanzado un pico antes. Y eso, después cataclismos, inundaciones o caídas silenciosas, hemos empezado de cero, llevando solo mitos, símbolos y recuerdos fragmentados. En este vídeo no nos limitaremos a enumerar monumentos antiguos. Pasemos por un portal. Cada piedra será una pregunta. Cada medida exacta será una invitación a la humildad. Porque, al observar estas estructuras gigantescas, es posible que no estemos investigando el pasado. Tal vez estemos siendo observados por él, esperando que finalmente lo recordemos. Respira hondo. Permita que la duda sea un aliado, no una amenaza. A lo largo de este viaje, no necesitarás creer en nada de inmediato. Solo siente el peso de piedras, el silencio de milenios y la extraña familiaridad que surge cuando la verdad toca algo viejo dentro de nosotros, como una puerta que cruje cuando se abre por primera vez. Tómate tu tiempo. Deja que cada pregunta encuentre espacio, tiempo y coraje para existir aquí, ahora, juntos, atentos, presentes, conscientes. Antes incluso de pensar en herramientas, técnicas o teorías, hay un impacto inicial, imposible de ignorar. La báscula. El tamaño bruto de estas antiguas estructuras no importa con la idea de simplicidad. Él confronta, él intimida, él hace silencio. Cuando mira su mano se encuentra con bloques de piedra más grandes que casas, que pesan decenas o cientos de toneladas. Algo interno se da cuenta de que la fuerza física, por sí sola, no lo explica todo. Hay una clara diferencia entre construir en grande y construir lo imposible. Imagínese frente a un único bloque de piedra que pesa más de 100 toneladas. No dividido, no fragmentado, sino completo. Extraído, transportado por kilómetros, levantado, rotado y ajustado con precisión. Ahora imagina docenas, cientos de ellos, organizados como si obedecer una coreografía invisible. No es solo un desafío de fuerza, es un desafío logística, cálculo, planificación y visión global. Algo que requiere una mente colectiva altamente organizado. La narrativa tradicional tiende a reducir esta hazaña a miles de trabajadores tirando piedras con cuerdas, troncos y sudor. Pero esta explicación comienza a desmoronarse cuando las matemáticas entran en juego. ¿Cuántas personas se necesitarían? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos serían aceptables los errores antes de que todo se desmorone? ¿Y por qué?
Incluso con tanto supuesta improvisación, el resultado final revela una precisión casi clínica, bloque repetido después del bloque. Hay un punto en el que el cuerpo humano encuentra sus límites naturales, un punto en el que la fricción, la gravedad y la resistencia material dejan de ser obstáculos teóricos y se convierten en barreras físicas insuperables. Es exactamente en este punto donde muchas de estas construcciones están ubicados. No están al límite de lo posible, están más allá de él, como si hubieran sido concebido ignorando por completo las restricciones que ahora aceptamos como obvias. Lo más preocupante es que este patrón se repite en diferentes continentes, separados por océanos y miles de años. Personas que, oficialmente, nunca han tenido contacto entre sí parecen haber dominado el mismo principio, mover lo inamovible, no una vez, sino de alguna manera, consistente tú. Esto sugiere método, no suerte, conocimiento, no improvisación. 1. Comprensión profunda de las fuerzas de la naturaleza, aplicada con confianza. Cuando miramos estas estructuras desde arriba, notamos algo aún más desconcertante. Muchos de ellos fueron construidos en lugares geográficamente hostiles, altitud extremos, terreno inestable, islas aisladas, pendientes pronunciadas, lugares donde hasta el día de hoy la construcción moderna requiere un esfuerzo monumental. Entonces, la pregunta cambia de tono. Ya no es simplemente cómo lo hicieron, sino por qué eligieron exactamente aquí. Quizás porque la ubicación era parte del proyecto. Quizás porque estos edificios no eran solo edificios, pero nosotros de algo más grande. Puntos de anclaje. Hitos de ingeniería que dialogara con la Tierra como un organismo vivo, no como un obstáculo a ser dominado. Ante esta escala, algo dentro de nosotros se encoge. ¿Por qué aceptar que esto se hizo con la tecnología rudimentaria requiere más fe que admitir que falta una pieza en la historia? Y cuando la báscula rompe la lógica, abre espacio para una pregunta inevitable. Si no fue fuerza asqueroso, ¿qué pasó? Si la escala de estas construcciones ya sorprende, la precisión termina desmantelándolas. Cualquier explicación cómoda, porque el peso puede impresionar, pero la precisión lo delata. Intención. Y la intención requiere método. Cuando miramos de cerca los accesorios megalíticos, algo destaca: no hay tregua, no hay ningún error visible. Las piedras se encuentran como si eran partes de un solo organismo, moldeados para reconocerse entre sí. Algunos bloques encajan tan perfectamente que ni siquiera una hoja de metal puede unirlos. Cruzar los cruces. Superficies planas a escalas gigantescas. Ángulos exactos repetidos innumerables veces. Cortes que se mantienen rectos a lo largo de 1900 metros enteros. Esto no es solo artesanía. Este es un control absoluto sobre el material. Y la piedra, en el A, diferencia de la madera o la arcilla, no perdona las improvisaciones. La explicación tradicional afirma que todo esto se hizo mediante prueba y error, que artesanos pasaron años poniendo piedra contra piedra hasta alcanzar este nivel de perfección. Pero la idea se derrumba cuando recordamos un simple detalle, un error en un bloque. Este tamaño no se puede arreglar. Si una piedra de 1950 toneladas se corta unos cuantos centímetros fuera del estándar, no se ajusta después. Se vuelve inútil. Y sin embargo, no vemos cementerios de errores esparcidos alrededor de estas estructuras. Esto sugiere algo inquietante. Los recortes fueron precisos desde el principio, como si los constructores sabían exactamente dónde encajaría cada piedra incluso antes de colocarla, tocarla, como si existiera un proyecto completo, un lenguaje geométrico común, aplicado de forma segura. Algo que va mucho más allá de apilar piedras hasta que funcione. Otro detalle del que casi nunca se habla es la repetición de esta precisión. Una oportunidad puede suceder una vez, quizás dos, pero cuando el mismo patrón de ajuste, el mismo tipo de corte y el mismo rigor geométrico aparecen cientos de veces en una sola estructura, el azar ya no es una hipótesis plausible. El azar no crea coherencia, crea ruido.
Y entonces surge la paradoja más incómoda. Cuanto más antiguo es el edificio, mayor tiende a ser de precisión. En muchas regiones del mundo, las capas más profundas de las estructuras revelan un nivel técnico superior al de las capas superiores, construidas hace siglos. Más tarde, como si el conocimiento se perdiera con el tiempo en lugar de mejorarse, como si alguien hubiera heredado algo que ya no entendía del todo. La precisión también se manifiesta en alineamientos que desafían explicaciones simples, estructuras orientadas precisamente en relación a los puntos cardinales, líneas que siguen eventos astronómicos específicos, relaciones matemáticas que solo se formalizarían muy tiempo después. Nada de esto es necesario para una construcción funcional básica. Esto apunta con un fin que trasciende el refugio, la defensa o la ostentación. Cuando la precisión se repite en culturas distantes, separadas por océanos y milenios, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo surgió ese conocimiento específico de forma aislada? ¿Tantas veces? La respuesta más sencilla sería contactar, o un origen común, o incluso una herencia compartida de un pasado más antiguo de lo que nos atrevemos a considerar. Quizás el mayor error sea imaginar a estos constructores como primitivos, porque no es primitivo. Son los que viven sin tecnología moderna. Primitivo es alguien que no entiende, y todo en las estructuras sugieren una comprensión profunda del asunto, desde el espacio, del tiempo, y tal vez incluso de algo que hoy apenas estamos empezando a redescubrir. Cuando la precisión supera al azar, se convierte en mensaje, y el mensaje aquí parece claro, silencioso y persistente. Alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quizás el argumento más desconcertante de todos no provenga del pasado, sino del presente, porque, contrariamente a la creencia popular, los ingenieros, físicos y constructores modernos han intentado repetir estas antiguas hazañas, y fracasaron, no para falta de voluntad, pero límites reales, límites de material, coste, energía y sobre todo, método. Cuando, en la ciencia moderna admite dificultades, es necesario reevaluar algo profundo. En varios experimentos contemporáneos, los expertos intentaron reproducir cortes en granito, basalto y otras rocas extremadamente duras, utilizando herramientas consideradas equivalentes a los de la antigüedad. El resultado era siempre el mismo: desgaste excesivo, imprecisión, tiempo absurdo para avances mínimos. En algunos casos, después de días de trabajo, los avances apenas podían medirse. La piedra resistió. La herramienta cedió. Esto plantea una pregunta simple pero devastadora. Si hoy, con todo el conocimiento acumulado, con cálculos exactos e ingeniería avanzada, todavía enfrentamos dificultades replicar ciertos detalles de estas construcciones, ¿cómo aceptar que han sido hecho con tecnología inferior? No se trata de subestimar el pasado, se trata de respetar física. También está el factor energético. Mover bloques gigantescos requiere no solo fuerza, sino también control de fricción, equilibrio, tensión. Cualquier error produce fracturas, accidentes o derrumbes. En proyectos modernos, grúas, rieles y sistemas hidráulicos se utilizan para tareas mucho más pequeñas. Aún así, los accidentes ocurren. Aún así, se producen fallos. El pasado, sin embargo, nos dejó obras que abarcaron milenios. Intacto. Cuando la ciencia encuentra un problema que no puede explicar, normalmente investiga más profundo. Pero, curiosamente, en este caso se evitan muchas preguntas. Como si admitir el fracaso de la explicación actual abriría una puerta demasiado peligrosa. Una puerta que conduce a la posibilidad de pérdida de conocimiento. O peor aún, ignorado. Otro punto rara vez mencionado es la ausencia de marcas compatibles con los métodos primitivos. En muchos bloques megalíticos no hay signos claros de martillazos repetitivos o desgaste desigual. De lo contrario, las superficies sugieren un tipo de acción continua, uniforme, casi como si la piedra hubiera sido moldeada, no golpeada. Esto desafía la modelo clásico de construcción de impacto.
Cuando miramos túneles, cámaras interiores y pasadizos estrechos, encontramos otro misterio. ¿Cómo se iluminaron estas áreas durante la construcción? No hay hollín, no hay residuos de humo, no hay rastros de antorchas ni lámparas de aceite. La ausencia de marcas donde serían inevitables señalan algo que no encaja en las soluciones sencillo. La ciencia moderna es poderosa, pero depende de los datos. Y los datos, en este caso, no apoyar la cómoda narrativa. Sostienen el misterio. Apoyan la idea de que hubo diferentes técnicas, tal vez olvidadas, tal vez descartadas, tal vez nunca comprendidas completamente. Aquí es donde muchos se sienten incómodos, porque aceptar que no lo sabemos todo hiere nuestro orgullo de la línea evolutiva continua. Preferimos creer que somos la cima, que todo lo que tenemos delante fue un ensayo. Pero ¿y si no fuera así? ¿Qué pasaría si la historia humana estuviera hecha de ciclos, avances, se bloquea, se reinicia? Cuando la ciencia moderna no logra explicar la antigua, no pierde valor. De lo contrario, cumple su función más noble, revelar los límites de lo que conocemos. Y tal vez, allí mismo comienza la verdad que aún no estamos preparados para aceptar. Si hasta el día de hoy somos incapaces de repetir ciertas hazañas del pasado, quizás no lo estemos tanto, avanzado como creemos. Cuando todas las explicaciones tradicionales se agotan, la mente comienza a buscar formas menos obvio, y aquí es exactamente donde surge una de las hipótesis más desconcertantes. ¿Y si estas piedras no se movieran por fuerza, sino por frecuencia? ¿Y si el secreto no estaba en los músculos, pero en la vibración? Para la ciencia moderna, esto suena extraño. Para él, en las culturas antiguas, sonaba natural. Todo en el universo vibra. Esta no es una idea mística, es física. Los átomos vibran, moléculas vibrar. La materia misma es, en esencia, energía organizada en movimiento. Hoy usamos este conocimiento a tecnologías avanzadas, desde resonancias magnéticas hasta comunicaciones inalámbricas. Pero ¿y si este conocimiento no fuera nuevo? ¿Y si fuera viejo, olvidado y lentamente redescubierto? Varias tradiciones antiguas hablan del sonido como fuerza creativa, palabras que dan forma a realidad, tonos que ordenan el caos, mantras, cánticos, trompetas, tambores, no como símbolos, sino herramientas. En muchas de estas estructuras megalíticas, el comportamiento acústico es anormal. Los sonidos se amplifican, reverberan y viajan por los pasillos, de piedra como si el espacio hubiera sido diseñado para ello. Esto no es accidental. Forma. La función sigue. Algunos investigadores modernos han observado que ciertas frecuencias pueden reducir el peso efectivo de los objetos en ambientes controlados. Otros han estudiado cómo las vibraciones, efectos específicos, afectan a los materiales sólidos, haciéndolos temporalmente más maleables a un nivel superior. Microscópico. Nada de esto es sencillo. Nada de esto se aplica ampliamente. Pero el principio existe. La pregunta es, ¿alguien has dominado esto antes? Imaginemos una civilización que entendiera profundamente la resonancia, quien sabía cómo interactuar con la materia sin enfrentarla, que no intentó superar la piedra, pero habla con ella. En este escenario, levantar un bloque no requeriría fuerza bruta, sino ajuste. No sería necesario presionar, sino armonizar. La piedra ya no resistiría porque estaría en acuerdo. Eso explicaría muchas cosas. Explicaría la ausencia de marcas de impacto. Explicaría la exactitud extremo. Explicaría por qué tantas de estas construcciones parecen tener más formas de las que tienen. Tallado. También explicaría por qué el conocimiento no sobrevivió intacto. ¿Por qué? Las tecnologías basadas en la conciencia, el sonido y la percepción son difíciles de registrar en manuales. Dependen de la práctica, la sensibilidad, la transmisión directa. Hay relatos antiguos que hablan de piedras que cantan, de paredes que responden al tacto, de instrumentos utilizados no para música, sino para mover, alinear, equilibrar. Por mucho, en ese momento, esto fue tratado como una metáfora, pero tal vez no fue así.
Tal vez fue el idioma poesía que describe una ciencia que aún no teníamos el vocabulario para explicar. Lo más intrigante es que hoy estamos empezando a redescubrir los efectos del sonido en el cuerpo humano, frecuencias que afectan al cerebro, ondas que alteran los estados de conciencia, vibraciones que curan o desorganizan. Si el sonido puede influir en la mente, ¿por qué no? Podría influir en la materia, cuando se entiende de manera profunda. Esta hipótesis da miedo porque lo cambia todo. Cambia el enfoque de la tecnología externa a conocimiento interno. Sugiere que el mayor instrumento no era la herramienta, sino la persona misma. Ser humano. Tu voz, tu percepción, tu capacidad para resonar con el mundo alrededor. Y tal vez por eso se descartó esta idea, porque ella no encaja un modelo mecánico. Requiere una visión integrada de la realidad, donde la ciencia y la conciencia no son opuestos, sino complementarios, donde construir no era un acto de dominación, sino de alineamiento. Si las piedras respondieron al sonido algún día, tal vez todavía lo hagan. Y tal vez lo real. El secreto de estas estructuras no está enterrado en ellas, sino latente dentro de nosotros. Hemos llegado al punto en el que el misterio deja de ser abstracto y toma forma concreta. Piedra, peso, ubicación. Las primeras 5 estructuras megalíticas no son solo los viejos, son desconcertantes. Cada uno, de forma aislada, ya desafía la historia oficial. Juntos crean un patrón que es imposible de ignorar. El primero de ellos se asienta sobre la meseta de Giza, bloques de piedra caliza y granito con decenas de toneladas cada uno, superando algunas las 80. No estamos hablando aquí de piedras externas, sino los internos, escondidos, donde la estética no importa. Aún así, son los más precisos. ¿Cómo podemos explicar que precisamente las partes invisibles sean las más perfectas? Esto sugiere función, no ostentación, algo que tenía que funcionar, no solo impresionar. La segunda estructura nos lleva al Líbano, a Baalbek. Allí descansan algunos de los más grandes. Bloques de piedra ya cortados por el hombre. Uno de ellos supera las 1000 toneladas. No fue recién extraído, fue parcialmente movido, y la cantera está a cientos de metros. Distancia, en terreno irregular, ninguna. Grúa moderna puede levantar algo así, con facilidad. La pregunta permanece suspendida en el aire desde hace siglos. ¿Por qué? ¿Por qué cortar algo que hoy ni siquiera podemos mover con seguridad? El tercero nos lleva a Perú, a las murallas de Sacsayhuamán. Aquí el shock no es solo el peso, sino el ajuste. Piedras irregulares, unas 12 o más. Rostros, encajan con absoluta perfección. No hay mortero, no hay holgura. Cada bloque parecen haber sido moldeados específicamente, el uno para el otro, como un rompecabezas, tridimensional. Un pequeño error destruiría todo el conjunto. Aún así, los terremotos pasado, los muros permanecen. La cuarta estructura aparece en Bolivia, en Pumapunku. Bloques de andesita con cortes líneas rectas que parecen hechas por máquinas industriales. Ángulos de 90 grados repetidos con precisión. Orificios cilíndricos perfectamente alineados. Todo esto de forma extremadamente duro. Lo más intrigante es que estas piezas parecen estandarizadas, como si fueran parte de un sistema modular, algo producido en masa, una idea que simplemente no debería existir en ese momento. El quinto nos traslada a una isla lejana, aislada en el Pacífico. Las estatuas de Rapa Nui, algunos de más de 70 toneladas, fueron transportados durante kilómetros sobre terreno accidente. La isla no tiene suficientes árboles, ni registros de tecnología capaz de mover estas masas. Aún así, están ahí, alineado, mirando hacia el interior de la isla, como guardianes silenciosos del conocimiento que se perdió entre el propio pueblo, quien los crió. Ahora observe el patrón. Diferentes continentes, diferentes culturas, diferentes climas. Y, aún así, se superaron los mismos desafíos técnicos. El mismo dominio sobre educación física, doctor. La misma audacia para trabajar más allá de lo necesario. Esto no parece una secuela de coincidencias. Parecen reliquias familiares. Parece transmisión.
Parece un conocimiento que viajó, no físicamente, sino simbólicamente. Ninguna de estas estructuras necesitaba ser tan grande. Ninguno necesitaba ser tan preciso. Ninguno necesitó resistir durante milenios. La funcionalidad básica se habría logrado con mucho menos esfuerzo. Entonces, ¿por qué llegar tan lejos? ¿Por qué desafiar los límites naturales? La respuesta más honesta es también la más inquietante, porque podrían hacerlo. Estos monumentos no parecen obras de supervivencia, parecen declaraciones, marcas dejado pasar a través del tiempo, como si sus constructores supieran que todo lo demás desaparecería. La madera se pudre, el metal se oxida, se pierde la escritura, pero la piedra permanece, y dicho así, se convierte en un mensaje. Quizás estas 5 estructuras sean solo la primera capa del enigma, una invitación visuales, un shock inicial, porque a medida que avancemos, veremos que lo imposible no es una excepción, es recurrente, y cuanto más miramos, más difícil resulta apoyar la idea que todo surgió de la nada. Si alguien ha dominado la piedra de esta manera, ha dominado algo más profundo, y que veremos. Lo siguiente no hace más que amplificar esta inquietante sensación, que estamos ante huellas de una ingeniería que no aprendimos, pero olvidamos. Si las primeras estructuras nos mostraron el poder de la escala, las 5 siguientes nos revelan algo aún más inquietante: la repetición del mismo conocimiento en lugares donde no debería existir. Aquí el misterio deja de ser local y se vuelve global. Las piedras cambian, los nombres cambian, las culturas cambian, pero la lógica detrás de la construcción permanece, sin cambios. Es como si alguien hubiera esparcido pistas idénticas en diferentes capítulos de la historia, con la esperanza de que algún día alguien los conectara, no por casualidad, sino por intención, visión y la memoria preservada en el silencio del tiempo humano olvidado y fragmentado hasta ahora otra vez. En la India, las cuevas de Barabar tienen paredes interiores tan pulidas que reflejan la luz como espejos. Talladas en granito muy duro, estas superficies no muestran marcas, compatible con herramientas simples. Aún hoy, reproducir este nivel de acabado requiere maquinaria industrial. ¿Por qué un antiguo monasterio necesitaría tal pulido perfecto? Semejante precisión sugiere control tecnológico, no solo devoción. Algo funcional, no meramente decorativa, habita estas paredes silenciosas, desafiando siglos de explicaciones insuficientes y narrativas cómodas, aceptadas sin críticas, o revisión honesta y profunda es necesaria incluso hoy aquí entre nosotros. Todos los observadores atentos de estos signos antiguos resistentes al tiempo y al olvido. En Japón, el enigmático monumento de Yonaguni yace sumergido, con escalones, plataformas y ángulos rectos tallados en roca sólida. Oficialmente, es natural, pero la regularidad geométrica plantea dudas. Pasos iguales, paredes planas, secciones transversales, 90 grados. Si la naturaleza creó esto, lo hizo imitando la ingeniería. Si el hombre lo hiciera, entonces se perdió el antiguo conocimiento costero. El océano puede haber tragado más de piedra. Es posible que se haya tragado recuerdos de toda una era silenciosamente borrados de las líneas. Registros oficiales de la historia humana formalmente registrados por nosotros ahora limitados por la falta de respuestas claras o suficiente coraje intelectual para aceptar lo desconocido completamente. En Europa, Stonehenge todavía confunde. Piedras de 40 toneladas transportadas por cientos de kilómetros, erigidos en precisas disposiciones astronómicas. La ingeniería necesaria para construir estas losas no coincide con la imagen de tribus simples. Más aún resulta intrigante el hecho de que el lugar haya sido reutilizado durante milenios, como si algo allí funcionaría, como si el conocimiento original fuera solo parcialmente comprendido por descendientes. Stonehenge se siente menos como un comienzo y más como un eco de algo más viejo, más avanzado, más consciente del tiempo cósmico de lo que aceptamos admitir públicamente
sin miedo ni resistencia institucional histórica que persista hasta el día de hoy. En África, las ruinas del Gran Zimbabue presentan paredes curvas perfectas, erigidas sin mortero, piedras cortadas con impresionante regularidad, apiladas con equilibrio exacto. No existe ningún registro escrito que explique cómo se hizo esto. Solo las paredes permanecen, desafiando el tiempo y los prejuicios históricos. Durante 1900 siglos se negó que los africanos podrían construir algo como esto. Pero las piedras no mienten. Ellos hablan de ingeniería, organización social y conocimientos avanzados. El silencio no es prueba de ausencia, es a prueba de borrado. Y el borrado es también una forma de violencia. Historia persistente que aún necesita ser reconocida y reparada con verdad y coraje colectivo. Y por último, en Turquía, Göbekli Tepe lo reorganiza todo. Con más de 12.000 años de antigüedad, precede a la agricultura. Columnas gigantes en forma de T, talladas con complejos relieves, construido por cazadores-recolectores. Esto invierte la lógica histórica. Primero pensamos que la agricultura creó templos. Aquí los templos aparecen antes que la agricultura. Vino el conocimiento ante la estructura social conocida. Esto sugiere algo heredado, no inventado. Un impulso civilización anterior a lo que llamamos civilización. Un eco de un mundo que terminó, pero dejó suficientes huellas para despertarnos, nuevamente hoy si nos atrevemos a mirar sin miedo o negación racional defensiva. Estos 10 monumentos no gritan, susurran el mismo mensaje. El pasado no es simple, es profundo, cíclico y estratificado. Ignorarlos es cómodo, escucharlos es transformador, porque cuando los patrones se repiten globalmente, piden interpretación, no negación. Quizás estas estructuras no sean solo ruinas, sino hitos, portales de memoria, invitaciones silenciosas a recordar esa historia. La humanidad es más grande de lo que nos han dicho, y que tal vez en el fondo ya sepamos más que sabemos ahora, antes de que olvidemos quiénes éramos como especie consciente en este misterioso y antiguo planeta viviente que todavía compartimos todos los que estamos aquí juntos. Cuando miramos todos estos monumentos juntos, un sentimiento comienza a invadirnos. Emerge lentamente, casi como un recuerdo lejano que intenta regresar a la superficie. Un sintiendo que estamos ante huellas, no invenciones, aisladas, como si las estructuras eran capítulos supervivientes de una historia mucho más antigua, arrancados de sus páginas principales debido a algún suceso que interrumpió brutalmente la continuidad humana. Lo que queda son fragmentos, ecos, piedras que aún recuerdan lo que lo olvidamos. Muchas culturas antiguas hablan de una época anterior, un mundo que existía antes, mundo actual, un ciclo terminado por cataclismos, inundaciones, fuego, hielo o cambio pendientes pronunciadas de la tierra. Estas narrativas aparecen en mitologías distantes entre sí, con símbolos diferentes, pero con la misma trama esencial. Hubo un pico, hubo un otoño, hubo un nuevo comienzo. La ciencia moderna está empezando a aceptar que las grandes catástrofes, los eventos naturales realmente ocurrieron en el pasado remoto. El problema es que todavía nos resistimos a la idea de que civilizaciones avanzadas pudieron haber existido antes que ellos. Aquí la psicología se encuentra con la arqueología. Carl Jung habló de memoria colectiva, de arquetipos que sobreviven incluso cuando se pierde la historia consciente. Tal vez los mitos, no son fantasías, sino traducciones emocionales de hechos reales, transmitidos por generaciones hasta que pierden su forma original. Lo que hoy llamamos dioses puede haber sido instructores, lo que llamamos magia puede haber sido tecnología, y lo que llamamos el mito puede ser memoria fragmentada. Imaginemos una civilización altamente desarrollada, no necesariamente tecnológica en molde moderno, pero profundamente integrado con los ciclos naturales, el cielo, la tierra y el sonido. Una civilización que entendió el lenguaje de la materia, la vibración y la geometría. Ahora imagina que ha sido interrumpido, no lentamente, sino abruptamente,
Los supervivientes, dispersos, solo portarían parte del conocimiento, suficiente para repetir gestos, pero no para explicar el conjunto. Esto explicaría por qué vemos técnicas avanzadas tempranamente en algunas culturas y una regresión progresiva en el tiempo. Explicaría por qué los primeros constructores parecen saber más que sus sucesores. También explicaría la obsesión por eternizar el conocimiento en piedra, no por vanidad, sino por urgencia, como si supieran que el tiempo se estaba acabando. Estas estructuras megalíticas ya no serían solo construcciones. Ellos se convertirían en cápsulas de memoria, puntos de anclaje para el futuro lejano, un futuro que somos nosotros. No dejaron manuales, dejaron acertijos, porque los acertijos sobreviven mejor que explicaciones. Obligan a la mente a regresar, a cuestionar, a buscar. Quizás por eso sentimos algo extraño al enfrentar estas ruinas. Una familiaridad difícil de explicar, un malestar silencioso, como si algo dentro de nosotros reconociera esas formas, esas proporciones, esas alineaciones, como si no lo fuéramos aprendiendo algo nuevo pero recordando algo viejo. La idea de una civilización olvidada no disminuye la humanidad actual. De lo contrario, ella nos da humildad. Nos recuerda que el progreso no es una línea recta, es un ciclo. Avance, caída, silencio, renacimiento. Y tal vez estemos en un punto delicado de este ciclo nuevamente. Si esto es cierto, entonces el mayor legado de estas estructuras no es su misterio técnico, es la advertencia silenciosa, una advertencia grabada en piedra que abarca milenios, que dice que el conocimiento se puede perder. Esa arrogancia precede a la caída y recuerda quién lo que hemos sido puede ser esencial para decidir en quiénes podemos llegar a ser todavía. Quizás el pasado no haya quedado atrás, quizás esté debajo, esperando ser escuchado. Hay un punto este viaje en el que el misterio deja de ser solo técnico y se vuelve profundamente humano, porque ante tanta evidencia desconcertante, una pregunta incómoda: ¿por qué no se discute esto abiertamente? ¿Por qué son estos posibilidades quedan al margen, tratadas como curiosidad o exageración, cuando deberían provocar un debate serio y una investigación en profundidad? El silencio, aquí, empieza a hablar, más fuerte que cualquier teoría. A la historia oficial le gustan las líneas claras, las fechas ordenadas y las progresiones predecibles. Ella necesita estabilidad para existir. Admitir lagunas demasiado grandes amenaza a todo la estructura, porque, si aceptamos que antes había conocimientos avanzados, reconocemos, estamos obligados a revisar no solo las cronologías, sino la idea misma de progreso humano, y esto genera resistencia. Institucional, académico, cultural. No se trata necesariamente de conspiración, sino de comodidad. Los paradigmas son difíciles de abandonar. Una vez que una narrativa se solidifica, todo lo que no encaja se vuelve ignorados, minimizados o etiquetados como especulación. Por lo tanto, las preguntas legítimas ya no son estar hecho. Se posponen las excavaciones. La investigación es limitada. Ciertos caminos simplemente no se siguen. En muchos lugares del mundo existen zonas cerradas, túneles sellados parcialmente explorado, siempre con justificaciones técnicas, preservación, seguridad, falta de recursos. Y si bien estas razones son válidas en muchos casos, el patrón levanta sospechas, porque conservar también puede significar congelar, y congelar puede significar prevenir. Se hacen nuevas preguntas. El silencio también se manifiesta en la educación. Poco se dice sobre las anomalías históricas, poco se enseña sobre lo que no sabemos. Se aprende lo que se resolvió, no lo que permanece abierto. Esto crea una falsa sensación de plenitud, como si la historia era un libro cerrado, cuando en realidad es un manuscrito lleno de páginas arrancadas. Pero la piedra no acepta el silencio. Queda. Ella se resiste, y tu presencia constante termina presionando la narrativa. Cada nuevo estudio que no logra explicar, cada nuevo descubre que no encaja, cada repetición de patrones imposibles en lugares lejanos. Todo esto debilita la comodidad de la versión oficial. Quizás el mayor
Miedo sea no descubrir que algo pasó antes, pero descubre que lo olvidamos, que fuimos herederos y no pioneros, que nuestra historia no comienza con el que recordamos, sino con lo que sobrevivimos. Esto cambia el centro de la identidad, humano, y las identidades se resisten al cambio. Sin embargo, el silencio no es eterno, simplemente pospone lo inevitable. Curiosidad humana siempre regresa. Las nuevas generaciones cuestionan lo que aceptaron las generaciones anteriores. Noticias. Las tecnologías revelan lo que estaba oculto, y poco a poco, los bordes de lo desconocido vuelve a ser visible. Quizás estemos viviendo exactamente en este momento, un momento de transición, donde el pasado empieza a llamar a la puerta con más fuerza. No ser temido, sino ser integrado, porque entender quiénes éramos puede ser esencial para entender por qué estamos aquí, y, lo más importante, hacia dónde vamos. Cuando la historia calla, la responsabilidad pasa a quienes escuchan, y escuchar ahora es un acto de valentía. Cuando llegamos aquí, algo ya había cambiado silenciosamente. Tal vez no sepas cómo decir exactamente qué, pero sentir. Porque este viaje nunca se trató solo de rocas gigantes o tecnologías perdidas. Siempre se ha tratado de identidad, sobre recordar quiénes somos cuando dejamos de repetir historias ya hechas y comenzamos a escuchar lo que el antiguo silencio todavía trata de decirnos. Estos marcos no requieren que usted crea en teorías específicas. No piden fe ciego, piden presencia, piden humildad. Te piden que aceptes un simple y poderoso. Quizás la humanidad no camina en línea recta, sino en espiral. Avanzamos, caemos, olvidamos, y luego volvemos a recordar, un poco diferentes, poco más consciente. Si hubo una civilización anterior a la nuestra, no tenía por qué haber sido perfecta, solo han existido, y si existió, dejó suficientes huellas para cruzar el tiempo, no como respuestas claras, pero como preguntas eternas, porque las preguntas sobreviven mejor que verdades rígidas. Se adaptan, se despiertan. Quizás el mayor legado de estos monumentos no sea técnico, sino espiritual. Ellos, nosotros. Recuerde que los seres humanos somos más que consumidores de recursos o habitantes transitorios de la Tierra. Somos partícipes de algo más grande, guardianes temporales del conocimiento que puede usarse para crear o destruir, para armonizar o dominar. Y si este conocimiento se ha perdido una vez, no hay garantía de que no se pueda perder otra vez. Por eso mirar al pasado no es escapismo, es responsabilidad, es un acto de madurez colectiva, porque toda civilización que olvida sus ciclos termina repitiendo sus caídas. Si algo dentro de ti está despertando, quédate hasta el final. De esta reflexión, la respuesta puede que no esté en una fecha, ni en un nombre, ni en una teoría. Puede ser en un sentimiento, un reconocimiento silencioso de que eres parte de una historia mucho más grande, más viejo de lo que aprendiste en la escuela. Una historia que no comienza con la escritura, sino con conciencia. Quizás estas rocas gigantes no se erigieron solo para desafiar la gravedad. Quizás fueron erigidos para desafiar el olvido, para cruzar edades diciendo, sin palabras, que la humanidad ya era capaz de hazañas extraordinarias cuando era alineado con algo más grande que el propio ego. Ahora la pregunta ya no es, ¿quién construyó esto? La pregunta es, ¿qué haremos con el que estamos recordando ahora? Porque recordar no es el final, es el comienzo de una elección. Si este mensaje te ha tocado algo, suscríbete y síguenos, no como un clic automático, sino como un gesto simbólico, un compromiso silencioso para continuar esto. Viaje de cuestionamiento, conciencia y reconexión. Tu alma puede estar recordando el camino, y tal vez, solo tal vez, lo que llamamos pasado no haya quedado atrás. Quizás esté esperando más adelante, y si lo que llamamos el final es solo el comienzo de un recuerdo que el alma aún no ha olvidado,